¿Ustedes sabían que estamos nadando en un mar de basuras? Se lo mostramos aquí en esta nota. En el mundo, además de islas tan espectaculares como estas, se cree que hay al menos otras 5 islas de la basura. De basura como esta en el Pacífico. Muchos la llaman la sopa de basura, la gran mancha de basura del Pacífico, la sopa de plástico, pues no es más que un remolino de residuos acumulados en medio del océano. La isla de la basura fue descubierta en 1997 por el oceanógrafo norteamericano Charles Moore y según estudios científicos de la Universidad de Tokio, se estima que son más de 6 millones de toneladas de basura que flotan a la deriva en el océano entre Japón y California. Se cree que la isla es 2 veces más grande que la superficie del estado de Texas en Estados Unidos. La pregunta que todos se hacen es, ¿de dónde salió tanta basura? Y la respuesta es muy simple. La basura proviene de las actividades continentales, de las costas. Es toda la basura que llega a través de los ríos como trozos de botellas, bolsas plásticas, jeringas y una multitud de objetos plásticos reconocibles y otros no tan reconocibles, pues por la acción del sol, los vientos y el agua, el plástico se desintegra en fragmentos diminutos que permanecen durante años flotando a merced de las corrientes marinas. Pero aunque la isla de la basura fue descubierta hace más de una década, allí se continúan acumulando residuos, pues el principal problema es que está en aguas internacionales, es decir, no está bajo ninguna jurisdicción, no es parte de las principales rutas comerciales, no se puede ver desde el aire o desde satélites y por lo tanto no se sabe mucho acerca de esta enorme isla de basura en el océano. Sin embargo, la mancha de basura se está convirtiendo en un problema ambiental internacional, pues el plástico es una amenaza química potencial y además amenaza las aves, las tortugas marinas y otras especies que mueren al comer y enredarse en el plástico flotante. Según Naciones Unidas, la contaminación del océano provoca la muerte de más de 1 millón de pájaros marinos cada año y de 100.000 mamíferos acuáticos. Jeringas, cigarrillos y cepillos de dientes han sido encontrados en los estómagos de muchos animales muertos. Por ahora, un equipo de científicos y ambientalistas agrupados en el proyecto Kaisei buscan estudiar los desechos de esta isla de la basura para capturarlos y reciclarlos. Para hablar de este tema, de basuras en el mundo, estoy aquí en los estudios de Canal Capital con Manuel Guzmán Genesi, ambientalista, profesor y director de KLN. KLN, que significa Clima Forum Latinoamérica Network. ¿Y qué hace esa red? Es una red de investigadores en cambio climático y en cómo construimos una sociedad sobre esta nube de basura en el mar. Otro Manuel Rodríguez, que es profesor titular de los Andes, pero además nuestro primer ministro del Medio Ambiente. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, mil gracias por invitarme. Y el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde. Bueno, ¿les parece si arrancamos hablando de esta inmensa isla de basura que hay en el Pacífico? ¿Cómo se crea la isla? ¿Por qué se crea? ¿Y qué tipo de basuras la conforman? Bueno, la principal causa sin duda es a través de las fuentes hídricas, ¿no? La mayor parte de basura de este tipo que llega al mar viene por los ríos. Y viene por los ríos porque buena parte de la basura que producimos hoy se lanza directamente a los ríos, a las quebradas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, el río Magdalena, no sabemos cuánta basura plástica y basura de todo tipo lanza al mar. Sabemos que hoy en día es uno de los ríos más contaminantes de toda la cuenca del Caribe, por la forma como lo manejamos. Y así cada uno de los ríos del mundo, pero también hay contaminación vía el aire. El plástico vuela por todas partes del mundo y buena parte de las bolsas plásticas sí, pero ¿no? ¿Cómo termina, digamos, cómo la basura termina toda junta ahí? ¿Y cómo se crea una isla? ¿Qué es lo que produce? Aparte, hay otras en el Atlántico, ¿no? Sí, la basura se crea allí, en esa isla, que más que isla
es una sopa de residuos de todo tipo, donde hay hasta desde televisores, cosas grandes, hasta millones de bolsas plásticas que por el peso tan pequeño que tienen, pues es como el aglutinante de toda esta sopa. En virtud de corrientes oceánicas, se ha venido formando esta capa de basura en este sector de Hawái, cerca de la costa oeste de los Estados Unidos. Y se ha quedado ahí. Pero la pregunta que yo me haría más atrás de los ríos que mencionaba Manuel es ¿por qué hubo esa basura? O sea, ¿qué fue lo que causó que nosotros como civilización produjéramos una gran cantidad de basura? Cada vez somos una civilización más productora de residuos que no están debidamente tratados y que van por los canales de las aguas vertidas al mar, a los ríos. Bueno, ¿les parece si dejamos esto de la gran producción de basuras un poquitito aquí en remojo? Ya volvemos a eso, porque es la pregunta de fondo, ¿por qué producimos tanta basura? Pero hablemos primero del mar. ¿Qué efecto tiene esto, digamos, qué efecto tiene esto sobre la fauna marina, pero qué efecto puede tener sobre el hombre estas islas de basura? Yo creo que, digamos, el informe periodístico que hemos visto es absolutamente revelador del impacto y del efecto que eso genera en el planeta y, por supuesto, en la vida humana, ¿no? Y en la vida en el mar, en el océano, ¿no? Pues es un efecto pues absolutamente demostrable, es un efecto además absolutamente evidente, ¿no? En las especies marinas, como estamos viendo, ¿no? En la vida, en el ecosistema del océano, ¿no? Y por supuesto en la vida Pero humana. estos plásticos que están allá, ¿podrían entrar en la cadena alimenticia del hombre, Manuel? Bueno, pueden entrar en la cadena alimenticia del hombre, pero yo quisiera mencionar algo. En el mar hay otro problema que es invisible, este es visible. El más grave de todos los problemas no es el visible, desde el punto de vista de la cadena alimenticia, sino es la contaminación de los denominados contaminantes orgánicos persistentes. ¿Qué son esos? Básicamente son compuestos agroquímicos, básicamente provienen de la agricultura. Entonces, son una cantidad de compuestos que utilizamos en la agricultura durante años y que van al mar finalmente a través de las fuentes de hídricas. las fuentes hídricas, ¿no? Se filtran por la tierra, etcétera, etcétera, van al mar y generan unos compuestos y unas moléculas muy complejas, muchas de ellas de alta toxicidad. ¿Pero qué son esos? ¿Pesticidas? Esos, por ejemplo, el DDT es uno. O sea, un ¿no? pesticida. Pesticida. Clorados. Una cantidad de dioxinas, muchos compuestos que se utilizan para fabricar. Tanto que se hizo una convención internacional para prohibir la producción de esos compuestos. O sea, hay 20 compuestos químicos que hoy en día son totalmente prohibidos su producción. Pero ya están vagando en el mar. Entonces, cosas que pueden haber salido de Colombia, están en el Ártico matando vida marina, ¿no? Y a través de qué? A través justamente de la cadena alimenticia, se fija en diferentes órganos de los peces, etcétera, etcétera, y puede llegar al hombre con consecuencias letales. Es de la mayor gravedad esa otra isla que anda por todos los mares, que es invisible a nuestros ojos. Yo diría que es aún más grave que la visible. Que las islas de la basura. Pero, ¿cuál es el régimen internacional, por ejemplo, para combatir estas islas? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Por qué están ahí y no pasa nada? Las islas son un fenómeno emergente, como es un fenómeno emergente el cambio climático global. Y en general los problemas ambientales que conocimos en los años 60 fueron emergentes y nos tomaron sin un régimen internacional que pudiera abocarlos. Ahora hay uno, ¿no? Hay un régimen internacional. Es el del tratado de... No, es el programa o el acuerdo internacional de fuentes terrestres de contaminación marina, que está firmado por todos los países. No tiene carácter vinculante, pero es un acuerdo que costó mucho firmarlo, pero realmente... ¿Es un acuerdo de qué época? Es un acuerdo de finales de los 90. ¿Y qué establece, Manuel? Básicamente exige a los países se comprometen
a que la disposición de sus basuras dentro del continente se hace en forma adecuada, naturalmente que que va a haber rellenos sanitarios con las mejores condiciones, que se va a reciclar, es decir, todas las medidas imaginables para que no se produzca basura que vaya a las fuentes hídricas y a cuerpos de agua y al mar, ¿no? Porque muchas de las basuras también son vertidas directamente al mar en las ciudades costeras, ¿no? a través de los alcantarillados, etcétera, etcétera. Entonces, existe el convenio, o existe el acuerdo, no es un convenio internacional, pero yo creo que ha tenido pocos dientes ese convenio. Usted dijo que no era vinculante. No era vinculante, no es una convención. No es una convención. No, es un acuerdo, como existen muchos acuerdos que no son vinculantes, pero a veces hay acuerdos que logran tener dientes, pero este ha tenido infortunadamente muy pocos dientes. Y eso es gravísimo porque realmente lo que debería haber hoy realmente es una convención claramente sobre este tipo, así como se firmó una convención sobre los contaminantes orgánicos persistentes, que es el otro lío del mar, y se han logrado avanzar muchísimo en eso. Debería haber una convención claramente internacional en relación con ese problema. En relación con ese problema, ¿qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, para limpiar el mar de las islas de la basura? O sea, ¿qué es lo que se debería estar haciendo? Se descubrieron en 1997, estamos en 2013. Sí. Sigue creciendo la isla. Se debería enfrentar el problema en la fuente, porque el problema es internacional. El problema de la producción de gran cantidad de basura plástica es una equivocación del desarrollo, es una equivocación de la escogencia tecnológica relacionada con el progreso y con los envases y empaques plásticos, por ejemplo. El principal problema de la basura es el plástico. Y el tema del plástico no ha podido resolver el problema del reciclaje mundial de los plásticos. Ha habido 1000 intentos de hacer programas de reciclaje de plásticos, de recolección selectiva en las fuentes domésticas, y a lo que hemos llegado es a estas islas de basura que estamos viendo hoy, que son varias. Entonces yo creo que la única manera de enfrentar el problema es en la producción, en la fuente, en los consumidores, en últimas, en los criterios que fundaron el progreso que actualmente nos rige. No, pero hay una medida muy concreta, es prohibir en unos plazos la producción de plásticos no biodegradables en todo el mundo. Y eso llevaría a sustituir las tecnologías, pero son tales los intereses económicos que hay en juego que no han permitido esa posibilidad. Sí, Manuel, pero eso sería claramente, digamos, una medida de transición, decir, bueno, en tal plazo no se pueden seguir produciendo todos estos plásticos no degradables, y eso llevaría a un cambio tecnológico muy rápido. Pero desde 1991 se viene hablando de esas posibilidades de prohibición de plásticos no biodegradables, y el 99% de los plásticos no son biodegradables, o sea, no pueden ser. Pero una convención forzaría el tema, una convención jurídicamente vinculante con recursos económicos podría ser la solución, así como se ha resuelto el tema de la capa de ozono, que tiene que ver con la producción también de unos químicos, etcétera, etcétera. Sí, ese es un buen ejemplo de cómo podría, con recursos, voluntad política, etcétera, generar una transición, porque es una tragedia lo que está ocurriendo. Y esas islas tienen que ser intervenidas de inmediato, porque tampoco, digamos, el mundo puede esperar, ¿no?, a que, digamos, en el corto o mediano plazo logremos un compromiso de los países y de los estados en relación con eliminar o prohibir la producción de plástico. ¿A quién le cabe la responsabilidad de unas islas que están en aguas internacionales? No, pues es un compromiso multilateral, es un compromiso, digamos, de la comunidad de naciones, de las Naciones Unidas, es decir, yo creo que allí, digamos, hay un asunto que compromete a la humanidad. Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, este tema, Manuel, el de las islas de la basura, ¿ha sido llevado a foros multilaterales? Yo no tengo noticias de que ha sido tratado en foros multilaterales. El problema es que no solamente es la gran isla, digamos, ya hay tantos plástico en el mar que está completamente atomizado en todos los mares del mundo, que eso ya, digamos, tecnológicamente es imposible recoger. Claro, ¿no? y al mismo tiempo, Manuel, la regulación del protocolo de Montreal, por ejemplo,
versaba solamente sobre un químico, que es el Explíquenos cuál es CFC. el El protocolo protocolo de Montreal. Montreal es el protocolo que hizo Naciones Unidas para resolver la rotura de la capa de ozono. Y el ozono se rompía en virtud de el CFC, clorofluorocarbono, nada más. Era un solo químico. Entonces era muy fácil que nos pusiéramos de acuerdo para resolver el problema de un químico que actuaba sobre refrigeración y sobre una determinada tecnología muy controlable. Las familias de los plásticos son infinitas. Así es. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de plásticos, algo así como 1.200 familias distintas, posibilidades distintas de plástico. Los que conocemos son apenas 6 o 7. Pero legislar o pensar en un acuerdo internacional que regule el tema del reciclaje o la basura, de la cantidad de plásticos que hay, ya no se convierte en un problema de la política internacional, sino en un problema de la tecnología. Y lo más grave es que, por ejemplo, los cálculos indican que para el 2025 los países desarrollados van a quintuplicar la producción de residuos, y buena parte de ellos son este tipo de plásticos que finalmente terminan generando estas islas.